¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una vida que no te pertenece? Así me sentía yo. Años atrás, mi vida parecía estar en orden desde afuera. Tenía un trabajo estable, una rutina estructurada, compromisos que cumplía y una agenda llena. Lo tenía todo, pero por dentro algo no encajaba. Me despertaba cada mañana con una sensación de peso en el pecho, un vacío que no sabía de dónde venía. Todo se sentía automático, mecánico, como si yo fuera un personaje más en una obra que no había elegido protagonizar. Se detiene, tono más reflexivo, y lo más doloroso era que me había acostumbrado a eso. Había normalizado el cansancio constante, las enfermedades menores que iban y venían, los dolores musculares sin explicación, la ansiedad disfrazada de productividad. Me convencía de que así era la vida, que estar siempre ocupado y sin energía era parte de ser adulto, y si alguna vez mi alma gritaba por atención, yo la callaba. Con distracciones, con más trabajo, con más ruido, con más exigencias. Iba a reuniones, sonreía, era funcional, pero por dentro me sentía cada vez más desconectado, de los demás, de mí, de algo mucho más profundo que no sabía nombrar. Recuerdo una noche en particular. Venía de una jornada agotadora. Todo me dolía. Me senté en el borde de la cama, sin fuerzas siquiera para cambiarme, y me hice una pregunta que me rompió por dentro. ¿Esto es todo? ¿Esto es lo que vine a hacer en esta vida? Y no tuve respuesta, porque la verdad es que había olvidado quién era. Había olvidado cómo se sentía estar verdaderamente vivo. Había olvidado que el alma también se enferma cuando no la escuchamos. Mi cuerpo lo sabía, mis emociones lo sabían, pero mi mente no quería aceptarlo. Seguía huyendo hacia adelante, hacia el deber ser, hacia lo que la sociedad espera, hacia lo que aprendí que era éxito, responsabilidad, madurez. Pero todo eso, sin conexión interior, se convierte en una cárcel invisible. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido ese vacío, ese cansancio que no se va con café ni con vacaciones? Esa ansiedad silenciosa que se instala cuando callas lo que realmente sientes. Ese dolor físico que aparece sin causa médica aparente, pero que sabes, viene de algo más profundo. Esa era mi realidad, una vida aparentemente normal, pero espiritualmente vacía. Y aunque no lo sabía en ese momento, estaba a punto de comenzar el viaje más importante de mi vida. Uno que no se trata de cambiar de trabajo, de mudarse, ni de reinventarse desde afuera, sino de recordar quién soy por dentro, de sanar, de volver al alma, porque la verdadera sanación no comienza en el cuerpo, comienza cuando te atreves a mirar hacia adentro. Y yo, aunque todavía no lo sabía, estaba a punto de escuchar el llamado. La vida tiene una forma curiosa de despertarte. No lo hace siempre con grandes eventos. A veces, sus llamados llegan en forma de susurros. Otras veces, en forma de un grito tan fuerte que ya no puedes ignorarlo. Para mí, ese grito fue una enfermedad. No fue nada grave, según los médicos, pero sí fue persistente, crónica, misteriosa y lo más frustrante, sin una causa aparente. Los exámenes salían bien, los diagnósticos eran vagos, el tratamiento no funcionaba, y aún así me sentía cada vez peor. Dolor en el pecho, fatiga constante, dificultad para respirar, crisis de ansiedad que aparecían de la nada, palpitaciones y un sentimiento de angustia que se instaló en mi cuerpo, como un huésped no invitado. Fui a especialistas, cambié de alimentación, probé terapias alternativas, hice todo lo que se suponía que debía hacer, pero algo no encajaba. Y entonces, una noche cualquiera, solo en mi habitación, con el corazón acelerado y las lágrimas fluyendo sin razón aparente, lo sentí.
Un momento de claridad, una voz interna, no externa, que me dijo, tu cuerpo no está roto, está hablando, escúchalo. Y ahí fue cuando entendí que lo que me estaba pasando no era solo físico. Había algo dentro de mí que pedía atención, algo más profundo, algo que no se curaba con pastillas, ni con distracciones, ni con negar lo que sentía. Había una herida más antigua, más sutil, más olvidada, una herida del alma. Y ahí comenzó el verdadero llamado. No fue un terapeuta, no fue un diagnóstico, no fue una charla motivacional. Fue mi alma, pidiendo a gritos que la volviera a mirar, que la reconociera, que la honrara. Ese fue mi llamado a la aventura. Un llamado que no vino envuelto en luces ni promesas, sino en incomodidad, en dolor, en crisis. Y aunque una parte de mí todavía quería resistirse, otra parte más profunda sabía que era hora de hacer algo diferente, de dejar de ignorar mi interior, de mirar las emociones reprimidas, los traumas no resueltos, las creencias heredadas que no eran mías. Fue ahí cuando empecé a cuestionarme todo. ¿Y si el problema no está en el cuerpo, sino en el alma? ¿Y si el cuerpo solo me está mostrando lo que no me atrevo a sentir? ¿Y si sanar no es suprimir síntomas, sino liberar emociones estancadas, memorias enterradas, dolores antiguos? Y entonces decidí seguir esa intuición. Recuerdo perfectamente ese día. Estaba en internet, sin buscar nada en especial, y apareció un video sobre sanación espiritual. Algo en mí vibró. Lo abrí. Lo escuché. Y fue como si alguien me estuviera hablando directamente al alma. No entendí todo. No lo racionalicé. Pero algo dentro de mí despertó. Desde ese día comenzaron a llegar señales. Personas, libros, frases, meditaciones, conversaciones casuales, que me abrían puertas a un mundo que siempre estuvo ahí, pero que yo no podía ver. Y me di cuenta de algo muy poderoso. Cuando estás listo para sanar, el universo entero conspira para ayudarte. Pero antes, tienes que decir sí. Sí al proceso. Sí al dolor. Sí a lo desconocido. Sí, a ti. Ese fue el momento en el que dejé de pelear contra mi cuerpo y empecé a escucharlo. El momento en el que entendí que la ansiedad era una señal, no una enemiga, que mi fatiga no era flojera, era resistencia, que mis síntomas no eran obstáculos, sino mensajes, y sobre todo, que yo no estaba roto, solo estaba desconectado. Y ahí empezó todo. Mi viaje hacia la sanación espiritual, un camino del que no sabía nada, pero que, en lo profundo, sabía que era el correcto. Y tú, que estás viendo esto, tal vez también estés sintiendo ese llamado. Tal vez no tengas todas las respuestas. Tal vez estés atravesando tu propia noche oscura del alma. Pero si estás aquí, es porque tu alma también quiere ser escuchada. Y yo quiero decirte algo. Estás a tiempo. Sanar es posible. Volver a ti es posible. Y todo comienza con un solo paso. Decidir responder al llamado. Cuando decides escuchar el llamado de tu alma, el camino empieza a revelarse. No todo de golpe, no con respuestas claras, pero sí con señales, pequeñas luces en medio de la oscuridad. Y para mí, esas luces llegaron de formas inesperadas. La primera fue un libro. Lo encontré por casualidad en la casa de un amigo. Ni siquiera estaba buscando algo, pero algo en el título me atrajo. Lo abrí y en la primera página había una frase que me atravesó el pecho. El cuerpo grita lo que el alma calla. Sentí un nudo en la garganta. Esa frase me reveló todo. Había estado buscando afuera lo que solo podía encontrar dentro. Había ignorado por años lo que mi alma quería mostrarme. Y ahora, al fin, estaba listo para escucharla. Ese libro fue el primer maestro, pero no el único. Después llegaron otras personas. Una terapeuta holística
que me habló de la energía emocional detrás de las enfermedades. Un maestro espiritual que me enseñó a meditar. Una amiga que me recomendó un retiro de silencio. Una desconocida que me compartió una práctica ancestral en medio de una charla espontánea. No eran gurús, no eran salvadores, eran guías, almas que habían transitado su propio dolor, su propia transformación y que ahora extendían la mano. Y lo más bello es que aparecieron justo cuando estaba listo para recibirlas. ¿Te ha pasado eso? Que cuando das un paso desde el corazón, todo empieza a alinearse. Cuando me abrí al proceso, fue como si el universo me dijera, no estás solo, aquí tienes ayuda. Pero ojo, la ayuda no siempre se ve como esperas. A veces es un consejo que te incomoda, o una experiencia que te mueve por dentro, o una verdad que te sacude, pero que necesitabas escuchar. Recuerdo una sesión con esa terapeuta holística. Yo estaba hablando de mis síntomas, de mi angustia, de mis dudas, y ella me dijo algo que al principio me molestó, pero que luego lo cambió todo. Tu cuerpo no necesita más pastillas, necesita tu presencia. Esa frase me hizo llorar, porque por primera vez me di cuenta de que yo no estaba presente para mí. Había estado tan enfocado en cumplir, en avanzar, en sostenerlo todo, que había olvidado habitarme, escucharme, abrazar mi historia con todo lo que eso implicaba. Y ahí comenzó una nueva etapa, la etapa del acompañamiento, de dejarme guiar, de confiar en que no tenía que hacerlo todo solo. Comencé a practicar meditación guiada, a escribir mis emociones, a ir a sesiones donde no hablaba desde la mente, sino desde el corazón. Y cada encuentro, cada práctica, cada silencio, me devolvía una parte de mí, porque la asistencia no solo venía de afuera, también empezó a surgir desde dentro. Mi intuición se volvió más clara, mis sueños más reveladores. Mi cuerpo comenzó a hablarme con más precisión, y poco a poco comencé a confiar en mí, en mi alma, en el proceso. Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí acompañado desde dentro. Ya no necesitaba que todo el mundo me entendiera. Ya no necesitaba que los demás validaran mi camino, porque había algo más profundo sosteniéndome, algo invisible, pero tan real como el aire que respiro. Y eso, querido amigo, querida amiga, eso es sanación espiritual. Es recordar que nunca hemos estado solos, que siempre hemos estado guiados, pero que hacía falta un paso de humildad, de apertura, de entrega, para poder ver las señales. Y si tú estás en ese punto de tu vida, si sientes que algo en ti te está pidiendo ayuda, claridad, sentido, permítete ser acompañado. No estás aquí por casualidad. Tal vez este video también sea una señal. Hay un momento en el que ya no puedes volver atrás. Un punto en el que, aunque lo intentes, tu alma ya no encaja en la vieja vida. Ese momento llegó para mí en silencio. No fue un gran evento. No hubo fuegos artificiales ni un anuncio oficial. Fue más bien una certeza interna, suave, pero inquebrantable. Entendí que si quería sanar de verdad, tenía que dejar de sostener lo que me enfermaba. Tenía que soltar rutinas, personas, hábitos, creencias, incluso versiones de mí mismo que ya no resonaban con quien estaba empezando a ser. Y eso no fue fácil, porque el alma anhela libertad, pero el ego quiere seguridad. El alma quiere transformación, pero el ego busca control. Así que ese fue mi primer gran desafío. Aceptar que tenía que dejar algo atrás. Mira hacia abajo brevemente. Vuelve con honestidad. Tuve que tomar decisiones difíciles. Alejarme de relaciones donde no podía ser yo mismo. Poner límites por primera vez en años. Salir de ambientes donde mi energía se drenaba. Y sobre todo, dejar de justificar mi sufrimiento.
¿Sabes lo que duele más que una herida? Aferrarte a ella. Había partes de mí que se identificaban con el rol de víctima, con el pobre de mí, con la narrativa de esto me pasa porque la vida es injusta. Pero en el fondo sabía que si quería transformar mi vida, tenía que soltar esa historia, tenía que dar un paso al vacío, a lo desconocido, al nuevo yo que aún no conocía, pero que sentía latiendo muy dentro. Ese paso fue un acto de fe, no en algo externo, sino en mí. Decidí comprometerme con mi proceso de sanación espiritual. De verdad, sin medias tintas. Tomé un cuaderno y escribí en la primera página: estoy dispuesto a descubrirme. Y eso marcó el inicio real de mi viaje. Empecé a levantar las capas, a mirar mis heridas con compasión, no con juicio, a escuchar mi cuerpo sin miedo, a abrirme a terapias, meditaciones, respiraciones, rituales, no como soluciones mágicas, sino como puertas hacia mí mismo. Y cuanto más me adentraba, más comprendía una gran verdad. Sanar espiritualmente no es convertirse en alguien nuevo, es recordar quién eres debajo de todo lo que te enseñaron a ser. Y eso requiere valentía, porque tendrás que soltar lo conocido, tendrás que dejar de pedir permiso, tendrás que caminar por senderos que nadie en tu familia o en tu entorno ha recorrido. Tendrás que sostener el juicio, la incomprensión, incluso la soledad. Pero te prometo algo, nada de eso se compara con la paz que sientes cuando vuelves a ti, cuando vives alineado con tu alma, cuando ya no necesitas fingir, cuando cada respiración es una oración silenciosa de gratitud. Recuerdo el primer día que me desperté y no sentí ansiedad. No fue un milagro, fue el resultado de pequeñas decisiones tomadas con amor, de noches difíciles sostenidas con presencia, de un compromiso silencioso, pero profundo, con mi interior. Ese día supe que había salido de la vida que me apagaba y que, aunque no sabía a dónde me llevaría este camino, ya no quería volver. Si estás en ese momento, si sientes que algo en ti ya no puede seguir igual, te entiendo, he estado ahí, y quiero decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho. No necesitas tener todo claro para comenzar, solo necesitas decir sí desde el corazón. Lo demás vendrá. Vendrán los maestros, vendrán los desafíos, vendrán las respuestas, pero todo empieza con una sola decisión: cruzar el umbral, partir hacia ti, soltar la vieja piel y confiar en que al otro lado te espera algo mucho más grande que el miedo, tu alma despierta. Nadie te prepara para lo que viene después de decir sí a tu sanación, porque lo que viene es la verdad. Sanar no es un camino de luz constante, no es un paseo entre velas y mantras. Es crudo, es real, es profundamente humano, y como toda transformación auténtica, viene con pruebas. Y esas pruebas, en mi caso, fueron muchas. La primera fue la soledad. No la soledad de estar solo físicamente, sino esa otra, la más difícil, la de sentir que nadie te entiende. Mis amigos de siempre ya no hablaban el mismo idioma que yo. Mi familia me miraba raro cuando decía que estaba sanando desde el alma. Algunos pensaban que me había metido en algo raro. Otros simplemente se alejaron en silencio. Y dolía, porque yo solo estaba empezando a reconectarme conmigo. Después llegó el juicio interno, esa vocecita que decía: ¿quién eres tú para hacer esto? No vas a lograrlo. Estás perdiendo el tiempo. No estás sanando nada, solo estás huyendo. Esa fue una de las batallas más duras, porque no era contra el mundo, era dentro de mí, eran mis propias creencias limitantes, mi autoexigencia, mi miedo a fracasar, incluso en algo tan profundo como volver a mí. Y después vinieron los síntomas físicos. Sí, aunque parezca irónico, mientras más sanaba por dentro, más fuertes se sentían algunas cosas en el cuerpo.
llanto sin motivo, insomnio, dolores que iban y venían, sensaciones intensas durante meditaciones o sesiones de liberación emocional. Y por momentos dudaba. ¿No se supone que esto debería hacerme sentir mejor? Pero entendí algo que cambió mi perspectiva. Sanar no es sentirte bien de inmediato. Sanar es liberar todo lo que antes habías enterrado. Y a veces eso duele, porque sale el miedo, la tristeza antigua, la culpa que ni sabías que cargabas, el enojo reprimido, los recuerdos que habías escondido debajo de la alfombra emocional. Y ahí están las verdaderas pruebas. Cuando estás solo, llorando en el piso, sin entender qué te pasa, y aún así decides quedarte contigo, cuando podrías anestesiarte con redes, con comida, con ruido, y eliges sentarte en silencio y respirar contigo mismo, cuando quieres correr y eliges quedarte. Esas son las verdaderas batallas de la sanación espiritual. No son épicas ni visibles. No se aplauden desde fuera, pero en tu interior se están moviendo montañas y te estás convirtiendo en alguien más auténtico, más libre, más tú. Recuerdo una noche, en medio de una meditación, sentí una oleada de tristeza tan profunda que me quebré. Lloré como un niño. No sabía por qué. No tenía una imagen concreta, solo tristeza pura. Y en medio de ese llanto, sentí algo que jamás había sentido. Paz. Porque por primera vez me permití sentir, sin juzgar, sin huir, sin buscar explicaciones. Y entendí que cada emoción no era un castigo. Era una puerta, una invitación, una llave. Cada prueba me llevaba más profundo, más cerca de mi verdad, más cerca de ese lugar donde ya no hay máscaras, donde no tengo que demostrar nada, donde simplemente soy. Y sí, fue incómodo, fue agotador, pero también fue sagrado, porque sanar no es eliminar lo roto, es amar lo roto hasta que deje de doler, es abrazar tu sombra hasta que deje de asustarte, es mirar tus heridas y darles las gracias por mostrarte el camino. Y eso solo ocurre cuando atraviesas las pruebas con el corazón abierto. Cada lágrima fue necesaria, cada silencio fue medicina, cada incomodidad una maestra. Y hoy, desde este punto del camino, puedo decirlo con total certeza. Todo valió la pena, porque después de cada prueba, me quedaba más cerca de mi alma. Hay un momento en el camino de sanación espiritual en que empiezas a darte cuenta de que el verdadero enemigo no estaba fuera. No era la enfermedad, no era la persona que te lastimó, no era el pasado, era lo que tú hiciste con eso. Era cómo te trataste a ti mismo después del dolor. Cómo aprendiste a desconectarte, a callarte, a dejar de confiar en tu intuición, en tu cuerpo, en tu corazón. Y ahí fue cuando lo entendí. Mi mayor prueba no era sanar el cuerpo, era sanar la relación conmigo mismo. Hasta ese punto del viaje ya había enfrentado muchas cosas. Había llorado, había soltado, había cambiado hábitos, ambientes, incluso vínculos. Pero todavía quedaba una herida profunda, la más silenciosa, la más escondida, la herida del abandono propio, esa que se había formado cada vez que no me escuché, cada vez que prioricé a los demás por encima de mí, cada vez que me callé para no incomodar, cada vez que me forcé a encajar en un molde que me asfixiaba. Me di cuenta de que yo mismo había sido el juez más duro de mi vida, el crítico implacable, el que no se perdonaba errores, el que se exigía ser perfecto para sentir que merecía amor. Y ahí supe que mi alma me estaba llevando a un punto crucial, el umbral final, antes de la verdadera transformación. Sabía que venía algo grande. Lo sentía en el pecho, una incomodidad que no era física, una inquietud en el alma, un murmullo interior que me decía, ya no puedes seguir huyendo de ti. Y entonces empecé a prepararme.
no como se prepara un guerrero para una batalla externa, sino como se prepara un alma para mirar su verdad sin filtros. Comencé a entrar más en silencio, a pasar más tiempo solo, no desde el aislamiento, sino desde la comunión interior, a escribir sin pensar, solo dejando que mi alma hablara, a observarme con honestidad radical, y descubrí cosas que me dolieron, pero que me liberaron. Vi cuánto me había mentido, cuántas veces fingí estar bien solo para no ser una carga, cuántas veces forcé sonrisas cuando por dentro me sentía roto, cuántas veces dije sí por miedo a perder el cariño de otros y me traicioné en el proceso. Y lloré, mucho, pero esta vez no desde la víctima, sino desde la compasión, porque entendí que lo hice lo mejor que pude, con las herramientas que tenía, con la historia que me habían contado, con el dolor que no sabía cómo gestionar. Y eso fue sanador. No necesitaba culparme más, no necesitaba castigarme, solo necesitaba abrazarme, decirme, aquí estoy, no me voy, te veo. Y ese fue mi enfoque, prepararme para encontrarme, no con el yo que mostré al mundo, sino con el yo que escondí hasta de mí mismo. El niño herido, el adolescente confundido, el adulto cansado de sostenerlo todo. Todos ellos estaban esperando ser vistos, ser amados, ser perdonados, y supe que pronto, muy pronto, tendría que mirar a los ojos a esa parte de mí, la más herida, la más sensible, la más real, y no apartar la mirada. Ahí entendí algo profundo. Sanar no es encontrar luz, es volverte lo suficientemente valiente como para entrar en tu propia oscuridad y quedarte ahí con amor, no para juzgar, no para arreglar, sino simplemente para estar, sostener, acompañar. Y ese fue mi ritual interno en esos días. Prepararme para el encuentro con mi sombra, el encuentro con mi verdad, el encuentro con esa parte de mí que grita, que duele, que sangra, y que solo pedía una cosa: no me abandones tú también. Y por primera vez no lo hice. Me quedé, me abracé, me hablé con ternura, y aunque aún no había enfrentado el gran desafío, sabía que estaba listo, porque ya no iba a entrar ahí solo. Iba con la fuerza de todo lo vivido, con la guía de todo lo aprendido, y con el amor que al fin empezaba a darme a mí mismo. Llega un momento, en todo proceso de sanación profunda, en que tocas fondo, no un fondo cualquiera, no el fondo que otros pueden ver desde fuera, sino ese fondo silencioso que solo tú conoces, ese lugar interno donde te quiebras por completo, donde todo se cae, tus creencias, tus defensas, tu personaje, tu fuerza. Yo llegué ahí, y fue el momento más doloroso de mi vida. Era una noche cualquiera, o al menos eso parecía. Había tenido una sesión intensa con mi guía espiritual. Habíamos removido memorias del pasado que estaban muy enterradas. Volví a casa, me senté en silencio, y sentí que algo se rompía adentro. No un algo literal. Era como si mi alma dijera, ahora sí, es momento. Me acosté en el piso, boca arriba, sin moverme, y entonces llegó una sensación en el pecho, como si algo viejo, muy viejo, quisiera salir, y de repente una imagen. Yo, de niño, solo, en una esquina, llorando, esperando que alguien viniera. Pero nadie venía, y ahí lo entendí. Todo este tiempo, todo este viaje, no se trataba de sanar una enfermedad, se trataba de sanar ese instante, ese momento donde me sentí invisible, donde sentí que no valía, que no era suficiente, que estaba solo en el mundo. Y me rompí. Lloré como jamás había llorado en mi vida. No era solo tristeza, era una liberación, era dolor acumulado por años, dolor que no había tenido permiso de salir, dolor que había disfrazado con fuerza, con sonrisas, con independencia, con yo puedo solo. Pero en el fondo,
Solo era un niño pidiendo amor, y en ese instante hubo un silencio, profundo, sagrado, como si el tiempo se detuviera, como si el universo entero me dijera, aquí estás, ya no tienes que cargar más, ya puedes soltar. Y entonces lo hice, no de manera grandiosa, no con luces ni visiones místicas, simplemente me abracé, literalmente, ahí, en el piso, con los brazos rodeando mi cuerpo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me dije algo que cambió mi vida. No te voy a abandonar nunca más. Esa frase fue mi renacimiento, porque entendí que esa era la raíz de todo, el abandono propio, la desconexión de mi alma, la desconexión de mi verdad, de mi sentir, de mi esencia. Ese fue el núcleo de mi crisis, mirar de frente lo que más había temido, mi soledad, mi vacío, mi necesidad de amor, y no salir corriendo, no taparlo, no disfrazarlo, sino quedarme ahí, amándolo. Y cuando lo hice, algo dentro de mí se acomodó, como si una pieza hubiera encajado por fin. No puedo explicarlo con lógica, pero lo sentí en cada célula, como si mi alma dijera, ahora sí, ahora estás listo para vivir desde tu verdad. Ese fue el momento en que mi sanación tomó un nuevo rumbo, porque ya no se trataba de eliminar el dolor, se trataba de honrarlo, de agradecerle, de entender que Él me llevó hasta mí, y aunque fue la noche más oscura que he vivido, también fue el instante más luminoso, porque fue el día en que me volví completo. Y si tú estás ahí, en ese punto del camino donde todo parece derrumbarse, te lo digo desde el corazón, no es el final, es el umbral. Estás por cruzar, estás por reencontrarte, estás por volver a casa. Después de esa noche oscura, algo cambió dentro de mí. Y no fue que desperté sin problemas, no fue que de pronto todo se resolvió afuera. Number fue algo más profundo. Me sentía en paz, no porque todo fuera perfecto, sino porque dejé de pelear conmigo mismo. Me levanté esa mañana sin la ansiedad habitual, sin esa presión constante de tener que hacer, lograr, demostrar. Por primera vez, en mucho tiempo, sentí que estaba bien, solo por existir. No necesitaba aprobación, no necesitaba validación, no necesitaba que alguien viniera a completarme, porque ya estaba completo. Ese fue mi tesoro, la reconexión con mi alma, la certeza de que, a pesar de todo lo vivido, a pesar del dolor, a pesar de mis errores y heridas, yo seguía siendo amor, yo seguía siendo luz, yo seguía siendo digno. Y ahí lo entendí todo. Sanar no era arreglarme, sanar no era convertirme en una versión perfecta, sanar era recordar quién soy. Respira hondo, mira hacia un lado, como evocando algo profundo, y empecé a ver todo distinto. Las personas que antes me activaban ya no tenían el mismo efecto. Las emociones que antes me abrumaban ahora eran mensajes, no amenazas. Los días ya no eran una carga, eran una oportunidad, porque al fin podía ver la vida con nuevos ojos, los ojos del alma. Y fue entonces cuando apareció otro regalo, la compasión, pero no solo hacia los demás, sino hacia mí mismo. Empecé a perdonarme, a honrar mi historia con todo lo que fue, a ver mis cicatrices como medallas de transformación, no como defectos. Y con eso llegó otro tesoro más, la gratitud, por el dolor, por el caos, por las noches de lágrimas, porque todo eso fue el portal. Todo eso me preparó para este momento de claridad. Y entendí que nunca estuve roto. Solo estaba en proceso, un proceso sagrado, un viaje del alma. Y ahora que miro atrás, me doy cuenta de que la sanación espiritual no es un destino, es un modo de vivir, es una forma de ver el mundo. Es elegir, cada día, volver a ti, escucharte, sostenerte, amarte, incluso cuando no te entiendes, incluso cuando te caes, incluso cuando te duele, sobre todo ahí.
porque la verdadera sanación no llega cuando todo mejora afuera, llega cuando tú te conviertes en un espacio seguro para ti. Y eso no te lo puede quitar nadie. Ese es el gran tesoro. Así que si estás en tu propio camino y estás dudando si vale la pena, déjame decirte esto. Sí, vale la pena. Cada lágrima, cada pregunta, cada sombra, porque del otro lado estás tú más libre, tú más presente, tú más tú. A veces creemos que cambiar la vida significa cambiarlo todo afuera, el trabajo, la pareja, el lugar donde vivimos. Pero con el tiempo entendí algo diferente. Cuando cambias por dentro, el mundo cambia contigo. Después de ese momento de sanación profunda, mi vida empezó a ordenarse, no de forma mágica ni con fuegos artificiales, sino en cosas pequeñas, pero significativas. Empecé a notar cómo respondía diferente ante las mismas situaciones. Un conflicto que antes me hubiera activado, ahora lo veía con claridad. Una conversación difícil que antes me evitaba, ahora la podía tener desde la calma. Un día cualquiera, que antes era rutina, ahora lo sentía como un regalo. Mi energía cambió, mi presencia cambió, la manera en que me hablaba cambió. Y lo más hermoso fue esto: la vida respondió. Personas nuevas comenzaron a llegar, vínculos viejos se transformaron o se soltaron sin dolor, oportunidades que antes no veía empezaron a aparecer, no porque el mundo afuera fuera diferente, sino porque yo estaba vibrando diferente. Y lo digo con todo el amor. No fue inmediato, no fue lineal. Aún tengo días difíciles, aún hay sombras que regresan, pero ya no me asustan, porque ahora sé quién soy, sé cómo sostenerme, sé cómo volver a mí. Ese es el verdadero resultado. No una vida perfecta, sino una vida presente, consciente, llena de sentido. Y esa es la mayor bendición. Porque no solo sanas tú, sanas lo que tocas, sanas tu entorno, sanas tu linaje, sanas el futuro. Porque cada vez que eliges amarte un poco más, cada vez que honras tu proceso, cada vez que te eliges, estás diciendo al universo: estoy listo, estoy lista, ya no me abandono, ya me reconozco, ya me amo. Y la vida responde a esa vibración. Porque cuando tú sanas, no solo cambia tu historia, cambia tu energía, y tu energía es tu realidad. Volver al mundo después de un proceso profundo de sanación espiritual. Es como despertar en la misma casa, pero con una nueva luz entrando por la ventana. Nada parece distinto a simple vista. Pero tú ya no eres el mismo. Vuelves a los mismos lugares, a la misma rutina, a las mismas personas, pero ahora lo ves todo con otros ojos, con ojos que han aprendido a ver con el alma. Y algo hermoso sucede. Dejas de buscar fuera lo que ya encontraste dentro. Ya no necesitas demostrar, ya no necesitas controlar, ya no necesitas que todo sea perfecto, porque hay algo más importante guiándote ahora: tu presencia, tu verdad, tu conexión. A veces la gente me pregunta: ¿y cómo sabes que realmente has sanado? Y yo les respondo: porque ahora puedo estar donde antes huía y ya no me pierdo de mí. El regreso no es fácil, porque el mundo sigue acelerado, sigue exigiendo, sigue distrayendo, sigue empujando hacia afuera, pero tú ya sabes algo que antes no sabías. La paz no está allá, está aquí, y eso cambia todo, porque ahora puedes estar en medio del caos y seguir en calma. Puedes estar rodeado de ruido y seguir en silencio. Puedes vivir en un mundo que olvida el alma y tú seguir recordándola. Ese es tu regreso, no para esconderte, no para volverte especial, sino para ser presencia, para vivir desde el amor, para caminar desde la verdad, para servir desde la compasión. Porque cuando vuelves, te das cuenta de que tu viaje no era solo para ti. Todo lo que atravesaste, todo lo que soltaste,
Todo lo que lloraste era también para otros. Ahora tú puedes mirar a alguien más a los ojos y decirle, desde la experiencia, yo estuve ahí, yo también toqué fondo y salí, y tú también puedes. Y ese es el regalo más grande del regreso, traer luz al mundo, no desde un lugar de superioridad, sino desde la humildad de quien ha caminado por dentro y ha regresado con el alma viva. Hoy, mi vida no es perfecta, pero es mía, es auténtica, es consciente, es real. Después de todo lo que pasé, después de romperme, de tocar fondo, de quedarme sin respuestas, hoy me levanto cada mañana con algo nuevo en el corazón, una paz que no depende de nada externo. No necesito que todo salga bien para estar bien, porque ya entendí que mi bienestar no se negocia, no es un premio, no es algo que me tengo que ganar, es mi derecho, es mi esencia, es mi hogar, y mi nueva vida no tiene que verse grandiosa por fuera. No necesito demostrarle nada a nadie. Mi nueva vida se siente liviana, se siente verdadera, se siente como yo. Ahora abrazo mis emociones. Ahora me doy tiempo para respirar. Ahora escucho a mi cuerpo. Ahora medito. Escribo. Agradezco. No porque deba, sino porque honro el regalo de estar vivo. Mi nueva vida no es más fácil, pero sí es más consciente. Y eso lo cambia todo, porque ahora ya no huyo del dolor. Ya no me resisto al cambio. Ya no lucho contra mí. Ahora me acompaño. Ahora me sostengo. Ahora me abrazo. Y eso es libertad. La libertad de ser yo, sin máscaras, sin exigencias, sin miedo a no encajar. Hoy, mi vida es un ritual sagrado, desde lo más simple, un desayuno con presencia, una conversación con el alma, un momento de silencio mirando al cielo. Esa es mi nueva vida. No necesito validación, no necesito que todos me entiendan, porque ya me entiendo yo. Y eso basta. Eso es amor. Eso es espiritualidad. Eso es sanación. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo. Gracias. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar con el corazón. Gracias por estar. Quizás estás atravesando tu propio proceso. Quizás estás buscando respuestas. O simplemente tratando de entender por qué duele tanto a veces. Y yo no tengo todas las respuestas. Pero después de todo este camino, sí aprendí algo que quiero dejarte hoy. Tú no estás roto. Nunca lo estuviste. Lo que duele no es tu alma. Lo que duele es la desconexión con ella. Y sanar no es otra cosa que volver a recordarte. Volver a casa. Volver a tu esencia. No importa cuánto hayas caído, cuánto hayas llorado, cuánto te hayas perdido. Siempre puedes volver. Siempre. Porque tu alma no se rinde. Porque la vida, aunque a veces parezca dura, no quiere castigarte. Quiere despertarte. Quiere liberarte. Quiere mostrarte quién eres realmente. Y tú eres mucho más que tus heridas. Eres mucho más que tu pasado. Eres mucho más que tus pensamientos. Tú eres presencia, conciencia, luz, amor. Y si hoy estás en el abismo, si hoy todo te parece oscuro, recuerda esto. No estás solo. No estás sola. Todos, en algún momento, nos rompemos. Pero eso no es el final. Eso es el comienzo. Porque a veces hay que romperse para abrirse. Y solo cuando nos rendimos ante el alma, la vida puede tocarnos de verdad. Así que no te rindas. Sigue caminando. Sigue respirando. Sigue creyendo. Porque un día, sin darte cuenta, vas a despertar y sentir algo distinto. La certeza de que estás exactamente donde debes estar. En tu camino, en tu proceso, en tu verdad. Tono emocional, inspirador. Y ahí, querido ser, vas a entenderlo todo. Vas a mirar atrás y vas a agradecer cada paso, cada sombra, cada herida. Porque todo te trajo aquí, a ti, a tu alma, a tu sanación. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, solo te pido una cosa. No lo olvides. Vuelve a él cuando lo necesites. Y sobre todo,
Vive desde ahí, con el alma abierta, con el corazón presente, con la certeza de que tú eres el milagro. Si este video tocó algo dentro de ti, si alguna parte de ti se sintió vista, escuchada, abrazada, te invito a que no te lo guardes. Compártelo. Tal vez alguien que amas necesita escuchar esto hoy. Tal vez tú mismo vas a necesitar volver a escucharlo mañana. Suscríbete al canal si quieres seguir caminando este camino conmigo. Dale like si sentiste que esto sumó a tu vida. Activa la campanita para que podamos encontrarnos en cada nuevo video, en cada nuevo suspiro del alma. Y si sentís el impulso, déjame tu comentario aquí abajo. Quiero leerte. Quiero saber qué despertó en ti. ¿Cómo fue tu proceso? ¿En qué parte del viaje estás tú? Tu historia puede inspirar a otros, porque todos estamos conectados. Y tu voz también sana. Gracias por estar. Gracias por confiar. Gracias por abrir tu corazón. Nos vemos muy pronto, pero sobre todo, nos vemos adentro. Con amor, José. Salud.